los que estáis presentes, me indican que ponga el micrófono, porque no lo... ¿Ahora se escucha? Perfecto. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes de Mairena. Y tenemos el aforo reducido debido a, bueno, a las recomendaciones sanitarias y gubernamentales, pero también bienvenidos a aquellos que nos veis a través del canal de YouTube. Seáis muy bendecidos por el Señor. Estamos considerando el libro de Jonás y yo os invito en esta mañana que tengáis abierta vuestra Biblia en el último capítulo, el capítulo 4 del libro de Jonás. Un libro que especialmente a mí me está enseñando muchas cosas a mi vida que tengo que rectificar. Y quiero compartir este capítulo con el siguiente título: Conversando con Dios. ¿Y por qué el título Conversando con Dios? Porque es que Jonás necesitaba dialogar con Dios porque su situación anímica estaba en un proceso de hundimiento, de tristeza, por unas consecuencias que habían ocurrido, y se enfada con el Señor. Permitidme un breve resumen. Jonás es un profeta de Dios enviado a Siria, era el país enemigo del pueblo de Israel, concretamente a Nínive, y si vemos el capítulo 1, Jonás huye de la presencia de Dios. Bueno, es llevado a aquel barco, Dios permite una tempestad y es arrojado al mar y a punto de morir, Dios provee aquel gran pez que lo mantuvo durante 3 días y 3 noches y fue un tiempo de reflexión para Jonás. Después en el capítulo 2 vemos la cercanía que tenía Jonás con el Señor, en esa oración desde lo más profundo del corazón. Vemos la autenticidad de ese siervo de Dios. Y en el capítulo 3, resumiéndolo, algo impresionante en la Biblia, que 120.000 personas puedan convertirse al Señor en un arrepentimiento masivo, nunca visto en la historia. Me extraña que este libro para mí tenía que haber terminado aquí, pero curiosamente hay un capítulo 4 que para mí es desconcertante un poco, ahora los comentaré. Bien. En este libro vemos que Dios le enseña a Jonás una serie de aspectos muy importantes, como la misericordia de Dios. Jonás tuvo que aprender por propia experiencia la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. Y cómo no, el perdón de Dios. La salvación llega a los gentiles. Jonás tiene que aprender que la salvación no es de exclusividad del pueblo judío. Dios también ama a Siria, aunque es un enemigo de Israel. Jonás no toleraba la idea de la salvación de los ninivitas. Él prefería morir antes que ver la gran bondad y la misericordia de Dios hacia ese pueblo. El tema central de este libro es que Dios está interesado en todas las personas, sea cual fuere su nacionalidad o su raza o su condición social. Cuando en aquel capítulo 3, ese milagro de Dios que hace que se arrepienta hasta el propio rey y todos los habitantes, nos enseña que el poder de Dios puede conmover, transformar, cambiar aún a las personas que parecen imposible que se puedan arrepentir. Y esa gracia perdonadora se extiende a aquellos que han recibido la salvación. Y Dios sigue prometiendo la gracia a todos aquellos que reciben por la fe la salvación. Viene a mi mente la letra de la canción de Marcos Vidal. Siempre me asombra cuando él escribe "¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Todavía no lo sé lo que viste en mí para quererme. Es que no encuentro otra razón para que me hayas amado tanto". Dios ama a todo el mundo.
Dios no es un Dios exclusivo. El mensaje de Dios es para todas las personas y también para ti, querido amigo, que nos estás escuchando. Yo sé que tú tienes inquietudes por conocer más acerca de la palabra de Dios, de ese Dios de amor y de misericordia, de bondad y de perdón. Cuando se predica de manera expositiva, ocurre que no puedes evitar algunos versículos. A algunos le parecería saltarlo. Y en esta ocasión, el capítulo 4 contiene muchas dificultades en cuanto a una correcta interpretación. ¿Por qué? Entre otras razones. Jonás cuestiona cómo actúa Dios, versículo 2. Jonás cuestiona el mismo carácter de Dios, versículo 2. Como si creyese que Dios tendría que dejar de ser como es. Por eso Jonás se enoja, se enfada. Es más, se cuestiona su deseo de seguir sirviéndole. Señor, no puedo. No entiendo a veces tus propósitos en mi vida. Porque Jonás desaprueba a los gentiles. No tolera que sean perdonados. Pero curiosamente, Jonás, eres capaz de llorar por una calabacera. Una planta que tú no has plantado. Y no sentir tristeza por la muerte de miles de personas. ¿Qué fue lo que le molestó a Jonás? ¿Por qué se enfada con Dios? ¿Por qué discute con Dios? Le molestó eso, que la misericordia de Dios se extendiese hacia el pueblo asirio, hacia los ninivitas, que eran los enemigos y futuros opresores de Israel. Y se sintió ofendido porque él mismo fuese el mensajero de aquella misericordia. Jonás percibía, era consciente de lo que Isaías años más tarde diría en el capítulo 10, versículos 5 al 34, que los asirios iban a ser los instrumentos de Dios para la destrucción de Israel. Jonás veía con claridad el juicio que se acercaba. Por eso dice, creo que es Stuart Palmer en el libro, se hundió Jonás no por aborrecer a los gentiles, sino que amaba a su pueblo y veía en Nínive el martillo destructor de Dios. La última escena de este capítulo 4 es una historia que narra el diálogo que tiene el Dios con Jonás. Jonás, tú tienes que cambiar de actitud y déjame que te ponga los argumentos, las razones. Hay 2 episodios que se narran en este capítulo, versículo 1 al 4, en la ciudad de Nínive. Los versículos 5 al 11 ya es fuera de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad. Pero las actitudes de Jonás son inesperadas, extrañas. Su reacción ante la conversión de aquellos ninivitas es sorprendente, es ilógico. Curiosamente, una predicación de la más breve que encontramos en la Biblia. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Qué mensaje más breve, más conciso. Pero hizo Dios un milagro que cambió la actitud de más de 120.000 habitantes de aquella ciudad. Un éxito en la predicación sin precedentes en la Biblia ni en la historia de la Iglesia. Y Jonás, en cambio, se hunde, dice, en una profunda tristeza, de abatimiento, de enojo. Me desconcierta. En esta mañana os propongo considerar 3 aspectos que me acompañéis en la vida de Jonás. En primer lugar, Jonás se enfada con Dios. ¿Quién no se enfada con Dios? ¿Nunca os habéis enfadado con el Señor? Cuando las cosas que crees tú que van de una manera y el Señor te dirige hacia otra y digo, Señor, por favor, si estoy haciendo lo correcto. Y a veces la injusticia prevalece sobre la justicia, la verdad y la mentira. No, tienes que ir por aquí. Hasta que llega un momento y te llega esa paz, esa tranquilidad, que el Señor tenía razón en la forma de encaminarnos. En segundo lugar, ¿qué respuesta le da el Señor a Jonás?
Y en tercer lugar, una reflexión, una lección para la reflexión. ¿Qué nos está enseñando este libro? Jonás se enfada con Dios, en primer lugar. Dice el versículo 1, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Cambió los planes? Si en principio Dios pretendía destruir aquella ciudad. Y si leía algunas historias sobre Asiria, cómo actuaban cuando invadía a otras naciones, tremendo. Y Dios tiene misericordia con ese pueblo opresor. Jonás se enfadó, se enfureció. Si cotejáis distintas versiones de la Biblia sobre este capítulo en concreto, todas transmiten la idea de decepción. Jonás estaba decepcionado por la forma de actuar del Señor. Perplejidad, desconcierto, dolor, disgusto, profunda tristeza. Esa era la manera de reaccionar de Jonás. No es el hombre que se irrita, a quien desea la muerte. Que en 3 ocasiones él dice en el texto que prefería morir antes que vivir. Es el hombre hundido en una profunda tristeza. Versículo 2. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso fui a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo y lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Jonás se expresa de una manera de queja, de protesta, quizá de rebeldía, porque no comprende los propósitos de Dios, no comprende la manera de actuar del Señor. Pero una cosa sí está muy claro, que es que a pesar de todo, Jonás, para Dios, era siempre su Dios. No era un Dios distante, sino un Dios que estaba cerca, próximo a él. Por eso huía a Tarsis, dice él, como defensa, como argumento. Bien, ¿cuáles eran las motivaciones de Jonás al huir a Tarsis? No fue cobardía ante la dificultad que podía presentar aquella misión. Tampoco fue la dureza del mensaje que había de llevar, que también lo era. Entonces, ¿cuál fue? Era el temor de que aquella predicación de Jonás pudiera resultar en la conversión de aquellos ninivitas por parte de Dios, y él no quiere ser el instrumento de la misericordia de Dios para aquellos asirios. En definitiva, Jonás teme. ¿Sabéis lo que en el fondo pensaba Jonás? Es que él teme la destrucción del pueblo de Dios. Y su derivación sería el fin del pacto y de las promesas que tenía el Señor con el pueblo de Israel. Por eso él expresa en el versículo 3, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Son palabras de alguien desanimado, afligido. ¿Cuál fue realmente el motivo del enfado de Jonás? Él mostró falta de dominio propio en su manera de reaccionar, falta de reverencia al Señor y, cómo no, falta de amor hacia aquellas personas que necesitaban la salvación. Ese fue el enfado, la muestra, las características por las cuales él se enfada con el Señor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios al enfado de Jonás? Dice el versículo 4, el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Le dice. Otra versión dice: ¿con qué derecho te enfadas? Jonás no tiene ningún derecho de enfadarte. Jonás está desanimado, triste, melancólico, enfadado. Le pregunta en otra versión: ¿haces bien en entristecerte? Ahora Dios interviene para dialogar con Jonás. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? En primer lugar, restaurar sus ánimos, fortalecer su fe y enseñarle importantes lecciones espirituales. Uno se pregunta, o mismo le preguntaría a Jonás: Jonás, ¿acaso la conversión de los ninivitas es motivo de tristeza de ponerte de esa manera? ¿No deberías tú, Jonás, gozarte a ver que muchos pecadores se arrepienten?
Jonás, tú no has sido el mismo que te has beneficiado de la misericordia de Dios cuando yo te saqué de aquella tempestad y pude proveer aquel gran pez. Jonás, ¿qué habría sido de ti si Dios no fuese clemente y misericordioso en tu vida personal? Entonces Jonás, dice el versículo 5, se fue al oriente de la ciudad, hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que iba a acontecer en aquella ciudad. Jonás es consciente y sabe que Dios tendrá misericordia de Nínive, pero se va a aquel monte fuera de la ciudad para ver el final del desenlace, que va a ocurrir, la destrucción o el perdón del Señor. Versículo 6 dice, ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio. Y Jonás estuvo muy contento, agradecido por aquella planta que había surgido. Dios seguía amando y cuidando a Jonás, porque le quería, buscaba su restauración. Quería convencerle de su actitud, no era la adecuada, la correcta. Aquella calabacera fue puesta por Dios con el fin de proteger a Jonás del sol. Aquel viento, aquella calor. Jonás se siente feliz ahora. Qué cosa, qué contraste más significativo. ¿Qué quiso enseñar Dios a Jonás? Si buscan en todos los comentarios bíblicos, todos coinciden en la siguiente supuesto. La calabacera representa a Israel. ¿Y qué le quiere mostrar Dios a Jonás? Le está diciendo que a pesar de la conversión de los ninivitas, en ninguna manera Dios se va a olvidar de Israel, de su pacto y de las promesas, porque tú eres especial tesoro. Aquella lección le hace ver a reflexionar a Jonás, y Jonás se goza, se alegra, porque Dios no va a acabar con su pueblo, ni con el pacto y las promesas. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Jonás se goza. Versículo 7. La Nueva Traducción Viviente empieza con la palabra pero. Cuando vemos en la Biblia un pero hay que detenerse, pero ¿qué va a ocurrir? Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Cuando Jonás más necesitaba la sombra de aquella calabacera, esta se seca. Aquella planta le sirvió de protección, de cuidado, de la provisión de Dios. Dice el versículo 8, cuando el sol se intensificó, Dios además proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó de tal manera, con tanta fuerza sobre su cabeza, hasta que se sintió tan debilitado que deseaba morirse y exclamó otra vez, es mejor morir que vivir así. Jonás. Dios usa ese viento abrasador, ese sol, que afectó profundamente a Jonás. Aquella planta es atacada por aquel gusano, aquel viento y aquel sol le produce una insolación a Jonás que de tal manera se debilitó físicamente. La palabra se desmayaba, que traduce la Reina Valera, indica que Jonás se sentía mareado y decaído. Jonás, cuando ya no estaba debajo de aquella calabacera, se siente desanimado y triste, como dice el versículo, que deseaba morir. Y exclamó, es mejor morir que vivir así. Jonás, no entiendo tu reacción. Tercer punto, una lección para la reflexión. Entonces Dios dijo a Jonás, versículo 9, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Oh, Jonás, por favor. La primera vez que Dios le hizo esta pregunta, anteriormente Jonás guarda un silencio, no reacciona, no responde, pero esta vez expresa su enojo, su desaliento.
su decepción. Y ante esta confusión que yo me sentía, la manera de reaccionar Jonás, veía un comentario bíblico que coincidía con mi línea de pensamiento. Jonás lloró la calabacera, no por la incomodidad que quizás suponía la pérdida de la sombra. Lloró a causa del valor profético de su destrucción, porque Dios iba a permitir que aquel gusano, Asiria, años más tarde invadiese Israel con el fin de exterminarlo. Por eso Jonás lloró, no por una simple calabacera, un gusano, una metáfora que utiliza el escritor, sino porque tiene un valor profético que años más tarde se iba a cumplir cuando Asiria invade Israel. Dios había, por tanto, preparado un gusano, Asiria, que mordería la planta de Israel años más tarde. Lo podemos ver en el libro de Isaías. ¿Qué le está diciendo el Señor a Jonás? Está diciendo que Israel será castigado y Israel rebelde. Aquel temible gusano Asiria iba a cumplir la sentencia del juicio de Dios. Como diría David Buhr en sus comentarios, os sugiero que, algunos me han preguntado qué comentarios son para estudiar. Me ha gustado mucho de años atrás uno que se llama La Señal, creo que está escrito por David Buhr y Stuart Park, muy interesante. Y recientemente una de la colección de Antiguo Testamento, uno que escribe también David Buhr, también os lo recomiendo. Bueno, pues él dice que los asirios serían en manos de Dios para destruir a la nación rebelde. Versículo 10, entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. ¿Qué le está diciendo el Señor en esta ilustración? Si tú lloras la suerte de Israel, ¿no crees tú que no voy a llorar yo aún más que en mi pueblo escogido? Si tú sientes pena, ¿no crees que yo no he de sentir tristeza y pena también? Versículo 11, otro pero en la traducción, nueva traducción, pero nos hace pensar, ¿pero qué? ¿Qué pretende, Señor? Pero Nínive, le dice a Jonás, tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Hermano, me recuerda que el amor de Dios no es exclusivo de un círculo, es extensible a toda la humanidad. Jonás, hay muchas personas que deben despertar compasión en ti. Esa gente de aquella ciudad son dignas de compasión. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Sentimos compasión, misericordia por las personas que nos cruzamos a diario? ¿O somos indiferentes? Tenemos un mensaje de gozo, de esperanza. Tenemos que transmitirlo de una manera sencilla, natural. Hermano, Dios es un Dios de misericordia. Nosotros hemos sido algunos de los beneficiarios de esa misericordia, por lo tanto somos llamados a ejercer, a transmitir la misericordia de Dios, a reflejar el carácter de Dios en nuestra relación, aunque a veces es difícil porque somos tan débiles que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la transmisión del mensaje de esperanza. Mirad, la misericordia es una de las 3 cosas más importantes de la ley de Dios. En cierta ocasión Jesús estaba con escribas y fariseos y Jesús hablaba con claridad, no tergiversaba la verdad ni la realidad. Y les dice, pero pasáis por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe.
llegamos a una conclusión. Jonás es como el siervo desagradecido de la parábola que Jesús explica a aquellas multitudes. A pesar de que le habían perdonado, él se negaba a perdonar a los demás. ¿Cuántas veces ocurre eso en nuestras relaciones interpersonales, que somos incapaces de perdonar a otros hermanos? Y nos embrutecemos en nuestra actitud. Si hemos sido perdonados por el Señor, tenemos que perdonar también a los demás. Jonás, en cambio, en su interior pensaba que Dios no iba a perdonar a Nínive por mucho tiempo. Una lección que aprendemos también del libro es que la salvación no es solo para los judíos. Eso me hace pensar, hermano. La salvación no es para los justos, para los santos. La salvación es para los pecadores. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, estresados, agotados emocionalmente, físicamente, por esta pandemia, por esta situación, que yo os haré descansar. Él te provee la vida en abundancia. Él te provee la paz que el mundo no te puede proveer. De tal manera, como decía el salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré. ¿Sabéis cuál es la razón que tenía? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. A pesar de las dificultades, de las adversidades que el Señor pueda presentar en nuestras vidas, Él es nuestro apoyo, nuestra confianza, el que provee la paz en un mundo confundido, el que provee la esperanza en un mundo que es incierto. Que sí, que ahora hay pandemia, y para la pandemia habrán cepas, ahora en Noruega, dentro de 3 meses habrá en Afganistán, o cualquier historia, vamos así todo el tiempo. Me enseña este libro una llamada a la tolerancia, a la compasión. Es cierto, a veces no comprendemos los propósitos de Dios y nos sentimos desconcertados, como le pasaba a Jonás. Ahora, recordad que siempre Dios interviene en nuestra vida con un fin, siempre restaurarnos, reconducir nuestras vidas, orientarnos cuando nos sentimos confusos. Él nos quiere animar también en situaciones difíciles, cuando no vemos otra salida, ¿no? Situaciones que podamos atravesar. Pero Él siempre está confortando cuando nos sentimos dolidos, cuando nuestras fuerzas flaquean y nos sentimos débiles. Él da fuerza al cansado. Es más, Dios siempre nos sigue amando, nos sigue cuidando. Muchas veces pasa desapercibido de nuestras vidas. Y no somos receptores en el sentido de agradecidos a Él por lo que hace en nuestra vida. Recordad, como decíamos antes, que Dios es un Dios de misericordia. Nosotros hemos sido los principales, los primeros en beneficiarnos de esa misericordia de Dios, cuando realmente no la merecíamos. Porque la salvación no se gana por las obras. La salvación es por gracia, es un don inmerecido. Tú no vas a conseguir la salvación por tu esfuerzo, por lo que hagas, sino solamente cuando invitas al Señor a tu corazón y le dices, Señor, reconozco que es imposible que por mí mismo pueda alcanzar la salvación, pero gracias que tú vienes a mi encuentro, tú hablas a mi corazón y yo te entrego mi vida. Además somos llamados a ejercer, a transmitir la misericordia a un mundo que va a la deriva,
a un mundo que va conducido, como escuchaba uno, va sin freno y el conductor va borracho hacia el final. A veces nuestras vidas están tan inciertas que es bueno que pienses dónde vas a pasar la eternidad. Y son decisiones que se toman reflexionando, tranquilo delante del Señor en estos momentos, para que Él pueda producir en ti el gozo, la satisfacción, la vida en abundancia, que solamente Él puede hacer. El libro termina, el libro de Jonás, quizás un poco incierto si realmente Jonás comprendió y aceptó la misericordia de Dios, no lo sabemos. Pero el libro termina de una manera brusca, el último versículo. Llama la atención, un final un poco extraño, incierto. Y leía un comentarista que lo quiero compartir porque me pareció muy acertada. Este decía, el libro nos obliga a contemplar nuestro destino personal. No tiene final para que nosotros lleguemos a nuestra propia conclusión. Tú eres Jonás, yo soy Jonás. Es como si Dios lanzase la pregunta a Jonás, pero Jonás desaparece. Y nos damos cuenta de que esta pregunta se dirigía a nosotros. ¿Cómo responderías? Dejamos aquí la reflexión en esta mañana y que seamos bendecidos, que seamos fortalecidos en el Señor, que podamos ser agentes de cambio, de transformación, que contagiemos el virus de la misericordia, del amor de Dios a los demás, que Dios tiene un plan muy especial para cada uno de nosotros, que el Señor nos fortalezca, nos aumente la fe en los momentos de que nos sentamos débiles. Y a ti, amigo, que escuchas el Evangelio, yo sé que tienes inquietudes. Solamente el Señor puede hablar a tu corazón, a tu necesidad. Y Él puede producir los cambios que tú necesitas. Así que terminamos la reunión en una oración. Señor, bendecimos el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Jesús, aquel que hizo posible nuestra salvación, aquel que dejó el cielo por salvarnos, como dice esta canción, aquel que dejó su gloria para que nosotros pudiésemos percibir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir una vida cristiana de poder, de transformación, de renovación constante, Señor, a no adaptarnos a este mundo, a esta sociedad, a esta corriente que nos arrastra. Ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestro cristianismo, nuestra entrega a ti, Señor. Ayúdanos a ser estos agentes de cambio que transmiten esperanza en un mundo de confusión, de incertidumbre. Señor, bendice nuestras vidas, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en estos momentos tan confusos, Señor, para que tu nombre sea siempre glorificado y tu pueblo crezca en gracia y conocimiento. Nos ayuda en el comienzo de la semana, cuando volvamos, Señor, a nuestro campo de misión, profesionales, talleres, hospitales, centros educativos. Ayúdanos a marcar la diferencia, a reflejar el carácter de Jesús en toda nuestra conversación, inclusive en los silencios. Bendice a todas las familias que componen tu iglesia, bendice a hermanos que pasan por momentos de dificultad, de salud, les sanes, si son tus propósitos, les fortalezca. Bendice la semana que comienza, bendice nuestras vidas, que siempre estén ancladas en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.
Amplía nuestra visión de lo que tú quieres que hagamos en estos tiempos de incertidumbre. Te damos gracias por los recursos tecnológicos que pones a nuestro alcance. Oramos por esta nación para que también tú tengas misericordia. Oramos por los que los preside, el gobierno, para que lo hagan con generosidad para beneficio de la ciudadanía. Aleja el egoísmo, el protagonismo de ellos. Bendice a esta nación. Bendice a los sanitarios, a los que están en contacto con esta epidemia. Señor, te damos las gracias porque te hemos conocido, porque has puesto un fundamento en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos sigas alegrando, que nos podamos sentir gozosos en quien hemos creído, que nos regocijamos siempre, como tú dices, en el Señor. Fortalece nuestra fe y te pido bendición para el comienzo de semana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.